La descripción que realiza nuestro autor invitado en la clase de hoy tiene una característica que es fascinante cuando se piensa en su obra, y es que su obra representa una búsqueda biográfica, intelectual, comprometida por entender la conexión, el origen de esa conexión que existe entre las conciencias de los seres humanos, cada una de estas conciencias, y unas conciencias que serían compartidas y que en sí mismo serían un gran error considerarla como conciencia, algo que es colectivo cuando se trata de un elemento individual. Durkheim es un francés que nace en un pueblo, Epinal, el 15 de abril de 1858 y muere muy triste después de haber perdido a su hijo en la Primera Guerra Mundial en 1917, el 15 de noviembre de 1917, en la ciudad de París. Entonces, a diferencia de Marx, Durkheim vivió, sintió las consecuencias de los acontecimientos que sucedieron en las dos primeras décadas del siglo XX. Y sobre todo haber vivido el antisemitismo europeo en esas dos primeras décadas, que es ese momento previo a la llegada del régimen nacionalsocialista alemán. Durkheim es un autor que, a diferencia de Marx, no debió exiliarse para desarrollar su obra. Las penurias económicas como las que pudimos destacar en la vida de Marx no van a ser un elemento característico. Por el contrario, Durkheim tiene una clase magistral, es el primer profesor de sociología en Francia. Su formación anterior era como filósofo, que hace unos estudios en Alemania junto al fundador de la psicología moderna, Wilhelm Wundt. Y precisamente en ese contexto podemos observar que esa búsqueda, esa necesidad de Durkheim por entender la conexión entre las conciencias individuales y lo que él comienza en su obra, en su tesis doctoral, llamando conciencias colectivas, y que luego va desplazando ese concepto y dándole mayor protagonismo a la expresión representaciones colectivas,
ese interés, esa necesidad constituye la piedra angular, la piedra de toque, el núcleo fundamental de la importancia de la obra de Durkheim en el contexto de nuestra asignatura. ¿Cuáles son los intereses de Durkheim en relación a esa conexión entre los fenómenos individuales relativos a la conciencia individual y la conciencia colectiva? Principalmente, digamos, su primera obra destacada, su punto de partida, podría considerarse su tesis doctoral escrita en 1883, antes de hacer su pasantía en Alemania, entre 1885 y 1886, junto a Wilhelm Wundt. Durkheim escribe esta tesis doctoral cuyo título es De la división del trabajo social muy al estilo medieval. Me refiero al estilo en el sentido de que se respondían a unas preguntas, a unas cuestiones, unas quesit. Entonces, ¿de qué va este libro? De la división del trabajo social. Entonces, el título de la tesis doctoral de Emil Durkheim es, comúnmente acá les puedo mostrar los libros que tengo a la mano. Aquí está La división del trabajo social de Durkheim. Es la edición de la editorial Akal, de la traducción al castellano de la obra. Y esta obra es una tesis doctoral que escribe y que publica 10 años después. La división del trabajo social. Estos libros, Eduardo, buenas noches. Estos libros, este en particular, ya le digo, creo que este lo compré, a ver, le digo, en Barcelona en el año 2011. Estos libros, hoy día lo consigue fácilmente, no estoy haciendo publicidad, pero estoy diciéndole el nombre de la librería en la que se encuentra, lo encuentra en la Librería Nacional de la 53. Ahí lo he visto varias veces, no esta edición, que no necesariamente es la mejor, esa es una buena edición, la de Akal. Hay a veces que tienen problemas con las traducciones y también, digamos, hay algunas cosas que uno podría hacer más por una edición tan importante, pero digamos, es una buena edición, yo la recomiendo y la puede conseguir, no sé si es esta edición, pero este libro lo puede conseguir en la Librería Nacional. Esta obra, La división del trabajo social, entonces, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Con qué fin Durkheim intenta entender la conciencia? Eso, allá voy. Gracias, Jesús David. Entonces, ¿por qué es importante ese tema, esa conexión? Si ya en la asignatura nosotros al inicio necesitamos poco, unos 4 o 5 semanas de clase, para entender que las operaciones que realiza el sistema psíquico, en este caso la conciencia, son distintas a las operaciones que realizan los sistemas sociales. Y yo no puedo pensar que si describo la conciencia como un fenómeno individual, pueda existir algo así como la conciencia colectiva, ¿cierto? O como luego hablarán los psicoanalistas, el inconsciente colectivo, el caso de la obra, bueno, ahora he olvidado el nombre de este autor de los arquetipos, Jung, ¿no? En la obra de Jung aparece esta idea del inconsciente colectivo y de una información que tendríamos todos compartidas con nosotros. Entonces, existe una importancia y él va a estudiar la división del trabajo social porque esa es la característica principal. ¿Qué tendría que ver lo del sentido ahí? Bueno, Samuel, ahora vemos para ir avanzando. Durkheim quiere entender, Durkheim está dando Carl Gustav Jung, así es, muy bien.
Eduardo. Entonces, lo que Durkheim está haciendo es ponerle el título a su obra, La división del trabajo social, porque esta es la característica principal de la sociedad que él está estudiando. Así como Marx está describiendo la sociedad moderna y ve que en la sociedad moderna ahora esa leña suelta es mercancía, el ser humano se define como libre, igual, propietario, todo esto, egoísta en sus relaciones sociales, que es un contrato de trabajo que oculta las relaciones sociales. Bueno, Durkheim también quiere describir cuál es la sociedad de su época, porque la sociología nace como una ciencia social, una teoría sobre la sociedad, porque han ocurrido unos cambios bruscos, un cambio de un ancien régimen a una nueva forma de organización que es la forma propia de un sistema económico capitalista, de una sociedad que pasa de la estratificación a la diferenciación funcional desde el punto de vista de la diferenciación societaria, porque ha existido una emprenta, no solamente cultura, porque aparecen unas formas de intercambio de modelos que van a originarse mundiales y que hoy nosotros estamos viendo su impacto a este modelo que es la sociedad mundial. Entonces, un mercado mundial. Estos fenómenos que han atrapado el interés de Marx ahora van a atrapar el interés de Durkheim o también atraparon el interés de Durkheim. Entonces, Durkheim está analizando la sociedad moderna, una sociedad que no es como las sociedades segmentarias, es decir, como sociedades que viven en una aldea, en una tribu, en una sociedad de pastores, en una sociedad tradicional que vive del arado, del cultivo, sino en una sociedad caracterizada por una alta diferenciación social, una alta división de roles, división de la especialidad en cuanto al trabajo al que usted se dedica, una sociedad caracterizada por una alta individualidad, una alta autonomía. Estamos en los años en los que se le está diciendo a estos ciudadanos, ustedes son únicos, irrepetibles, nadie puede comprarlos o venderlos, ustedes son sujetos únicos, superiores a las organizaciones sociales. Todo este discurso de esta semántica de la igualdad y de la individualidad moderna que está objetivada a partir del derecho moderno, toda esta construcción social en la que está basada la sociedad moderna. Entonces Durkheim está diciendo, por un lado tengo sociedades segmentarias, sociedades caracterizadas por la semejanza, sociedades que tienen sistemas como el sistema religión, donde aparecen unas ideas que son altamente compartidas por los individuos, unos valores que están fundados en unas estructuras religiosas y que esos valores tienen una gran capacidad y fuerza para vincular el comportamiento social, para crear lazos de solidaridad. Esa sociedad segmentaria se caracteriza por ser una sociedad caracterizada por la semejanza en las ideas, creencias y sentimientos que comparten los individuos que la componen. Por otra parte, está la sociedad de Durkheim, la sociedad moderna, el individualismo burgués y estas ideas respecto al individuo construidas a través del derecho. Durkheim va a caracterizar esta sociedad moderna a partir de la idea de la diferencia y no la semejanza. Esta sociedad se va a caracterizar
por la división del trabajo social. La sociedad segmentaria, la sociedad organizada a través de una baja especialización en los roles sociales, va a tener unas ideas más fuertes, más convincentes, con mayor vinculación respecto al comportamiento del individuo. Y Durkheim dirá que allí habrá una conciencia colectiva fuerte. Por el contrario, una sociedad caracterizada por las diferencias, por la división del trabajo social, va a tener una conciencia colectiva débil. ¿Por qué? Hombre, porque las sociedades segmentarias, que podría ahora generalizar y decir sociedades premodernas, poseen conciencias colectivas fuertes, ya que sus valores basados en creencias religiosas se comparten en mayor medida. En cambio, en la sociedad moderna, ¿cuál es una de las características que estudiamos en clase? Que nombraba el sociólogo vasco Josecho Bellain, de su libro La integración en las sociedades modernas. Hablamos de unas 14 características de las sociedades cuya diferenciación societaria es la diferenciación funcional. Entonces, una de esas características es que la religión se privatiza. Entonces, si la religión se privatiza, significa que ahora hay un pluralismo de valores, un politeísmo de valores. Entonces, claro, lo que Durkheim está tratando de explicarnos es cuál es el tipo de solidaridad que tiene esta nueva forma de sociedad, porque es que las organizaciones sociales tienen, junto a sus estructuras, formas de crear la luz. Exactamente, la pregunta sería ¿cuál es la solidaridad, el tipo de solidaridad de la sociedad moderna? Entonces, vamos a ir revisando las diapositivas que les he compartido para que observen ustedes conmigo cuál es el camino que vamos a recorrer. Primer concepto, entonces, problemático en la obra de Durkheim, pero que está recogiendo la preocupación que les acabo de decir. ¿Cuál preocupación, profesor? ¿Cuál es el tipo de solidaridad de la sociedad moderna? Esa es la pregunta en la tesis doctoral del sociólogo francés Émile Durkheim. Vale la pena decir, antes de entrar a responder esta pregunta, que Durkheim tiene elementos comunes con Marx. También viene de una familia de origen judío. Es más, en el caso de Durkheim, por parte de madre y parte de padre, tiene raíces no solo judías, sino de rabinos, especialistas, que luego le van a servir para sus análisis sobre el derecho, porque su carácter judío le va a permitir leer la Torá. La Torá significa la ley, Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento, lo que llaman los cristianos el Antiguo Testamento. Entonces, Durkheim tiene unas habilidades especiales y es un sociólogo brillante.
y no va a centrar su análisis en la lucha de clases, ni va a presentar como solución el comunismo. Su principal preocupación son los fenómenos morales. Los fenómenos morales, es decir, los fenómenos en torno a los comportamientos sociales, su lógica, su función. Y en su primera gran obra, en esta doctoral publicada en 1893, Durkheim entonces va a colocarse esa pregunta frente a sí: ¿cuál es el tipo de solidaridad de la sociedad moderna? Entonces, primer concepto, conciencia colectiva. La conciencia colectiva es un concepto problemático por lo que hemos dicho. Trata de explicar un fenómeno colectivo a través de una propiedad individual. Las conciencias son el elemento del sistema psíquico, cuya operación es el pensamiento. Ahí hay un solipsismo porque el sistema psíquico es una mónada psíquica, una mónada aislada. Nosotros no podemos entrar en el pensamiento de otra persona, sino a través de lo que esa persona intenta comunicar. Y comunicar es un fenómeno producto de la emergencia de un sistema social. Cuando aparece otra persona y se da una interacción, se da una comunicación. Dice Samuel que si es como el pensamiento del pueblo. No, no simplemente el pensamiento del pueblo, porque el pueblo, ¿qué es? Él dice algo así como, yo me voy más por el lado de Jocelyn, de valores compartidos, sobre todo porque esto es una lectura parsoniana de Durkheim, o sea, así lo habría pensado Parsons. Entonces, ¿qué significa conciencia colectiva? Conciencia colectiva o conciencia común, dice Durkheim, y estoy diciendo textualmente de la obra de Durkheim, el conjunto de las creencias, de los sentimientos, de las ideas, de las formas, de las maneras comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad. Alguno dice, o sea, de lo que piensa el pueblo. Digamos que lo que va a hacer Durkheim es referirse a la mayoría de la sociedad en el sentido de no poder demostrar a través, y tampoco una encuesta lo demostraría, hay que evitar caer en esa idea de que basta con preguntar a las personas lo que piensan para decir que en la sociedad entonces tantas personas piensan esto y tantas otras piensan otras cosas, porque precisamente es necesario encontrar la forma de pensar de cada uno de los entrevistados para entender qué entiende esa persona por lo que se le está preguntando. Yo creo que es como ustedes lo están diciendo, que siempre son más inteligentes que yo. Eso va más por el lado de lo que se ha institucionalizado, de los valores compartidos, de lo que desde que comenzó el semestre decimos estas estructuras sociales, porque el hecho de que yo diga que la estructura social, norma jurídica que regula y que objetiva el homicidio, sea tan compartido que nadie pueda matar a otro. No, al contrario, existen fenómenos de homicidio y estos fenómenos morales le interesan a Durkheim, pero son fenómenos vitales para Durkheim. Durkheim enfoca, en la primera parte de su obra se enfoca mucho en estos fenómenos criminales, como el mejor ejemplo de estos fenómenos morales. Ya luego ocurre en 1898 lo que se conoce como la quiebra hacia el punto de quiebre, hacia el giro que va a ser la obra de Durkheim y se va a comenzar a preocupar por la religión de Soraya. Esta obra, La división del trabajo social, fue de 1893. En 1895 él va a publicar esta obra, Las reglas del método sociológico,
que es un libro de 1895 donde él trata un poco de poner las reglas de esta nueva ciencia, que él en cierta forma es uno de los fundadores, en Francia lo es. Luego en 1897 aparece esta obra que es un poco buscar la raíz de un fenómeno que creemos individual en la sociedad, que es el suicidio, con unas lecturas de unas tasas de suicidio que le permitirán sacar algunas conclusiones. Pero ya luego él ingresa a un interés por la religión, tendrá como producto definitivo su, digamos, magna obra para muchos de los expertos que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, donde una de las obras que yo más he estudiado de él, donde él se va a estudiar las religiones primitivas, el animismo, el totemismo, el naturalismo y demás, para tratar de encontrar dónde está la sociedad. O sea, él, Durkheim, dice, yo necesito demostrar que existe algo llamado sociedad. Recuerden que eso es lo fácil de esta clase. Esta es una clase que se dedica a estudiar la sociedad. No tienen ustedes ninguna otra clase en la que el objeto de estudio sea la sociedad, no el derecho, no. Aquí estamos estudiando es la sociedad, cómo funciona, cuáles son sus estructuras, y en particular en esta asignatura de Sociología del Derecho estamos entendiendo cómo funciona la sociedad a través del derecho, o sea, cómo el derecho contribuye en la objetivación de la realidad social, hace parte de esas dinámicas de construcción de la realidad social, y en ese sentido nosotros observamos con estos clásicos de la sociología cómo la sociedad como un objeto de estudio tiene unas características, una función, cómo funciona y demás. Entonces, retomemos acá por donde vamos. Ya yo voy a volver voy a ir luego a las preguntas que han estado, yo las veo así por encima, fascinantes, ya voy a usted. Entonces, teniendo en cuenta este concepto de conciencia colectiva, pasaríamos a la diapositiva 4 y 5, quizá poco acá. A ver, como les venía planteando, Durkheim va a realizar, y además así está dividido el libro, la división del trabajo social, una comparación. En un capítulo va a hablar, bueno, claro, primero en un capítulo va a hablar de cuál es la función de la división del trabajo. O sea, el primer capítulo es el método que va a utilizar. Dice, el libro primero se llama digamos, está dividido en libros, la obra, la tesis doctoral está dividida en libros, y el libro primero es la función de la división del trabajo, porque él va a partir de esta característica principal de la sociedad moderna, va a hablar de cuál es el método para determinar esa función, y luego va a hablar en el segundo capítulo, del primer tipo de solidaridad que va a estudiar, la solidaridad mecánica o por semejanzas, que es la solidaridad propia de las sociedades premodernas. En algunos pasajes él le llama sociedades segmentarias, pero las sociedades premodernas tienen formas segmentarias de diferenciación, también tienen formas centroperiféricas y también tiene formas estratificadas. Pero él sobre todo está hablando de las segmentarias. Nosotros en general podemos hablar de las premodernas. Él sobre todo va a querer las segmentarias de las sociedades tradicionales. Estas sociedades en el capítulo 3 las va a contraponer a las sociedades modernas. Entonces ya sabemos, sociedades premodernas, sociedades segmentarias, sociedades cuya solidaridad es una solidaridad que él va a llamar mecánica o por semejanzas. Y una sociedad moderna caracterizada por la división del trabajo social, cuya solidaridad él va a llamar orgánica o debido a la división del trabajo social. Entonces, en ese
en esa contraposición de un tipo de solidaridad y el otro tipo de solidaridad, él está tratando de entender cuál es el tipo de solidaridad de su sociedad, la sociedad de su tiempo, de la sociedad moderna. Entonces, lo primero que va a hacer Durkheim es reconocer que cuando uno va a estudiar la solidaridad, que es un fenómeno moral, tiene un problema y es que si usted quiere basarse en un método científico, usted tiene que, primero todo, tener la posibilidad de observar el fenómeno, medirlo, cuantificarlo, describirlo, analizarlo. Y para ello, Durkheim recurre a una estructura, a un símbolo visible, dice Durkheim. Ese símbolo visible a través del cual pueden medir, calcular, observar, describir, analizar la solidaridad social es nada más y nada menos que el derecho. ¿Qué les parece? Estudiantes de derecho, la mayoría de ustedes son estudiantes de derecho. ¿Qué les parece si yo les digo, después de haberles dicho lo que les he dicho de Marx, que para el fundador de la sociología, Francia, para este clásico del pensamiento social, Emile Durkheim, el recurso analítico y metodológico para observar un fenómeno moral, en este caso la solidaridad social, sea el derecho como estructura social, como símbolo visible y que le permite calcular y demás. Entonces, fíjense que la diapositiva 5 y 6 lo que van a hacer es contraponer los dos tipos de sociedad y sus características. Yo a estas diapositivas les agregaría una idea para que sea, digamos, más clara la contraposición. Las sociedades que se caracterizan por una solidaridad mecánica o por semejanzas tienen una conciencia colectiva fuerte. Las sociedades caracterizadas por un tipo de solidaridad orgánica tienen una conciencia colectiva más débil. ¿Por qué? Hombre, porque una se caracteriza por la semejanza en los valores que se comparten y otra se caracteriza por un pluralismo, por un politeísmo de creencias religiosas y demás. Entonces, en esta diapositiva 5 nosotros estamos observando cómo el punto de partida de Durkheim es entender una gran generalización que realiza de las reglas. Y él dice, las reglas las podemos dividir en las reglas cuya sanción son sanciones represivas y las reglas cuya sanción son sanciones de carácter restitutivo. Represiva, derecho penal, consiste esencialmente en un dolor, una disminución que se le ocasiona a la gente en su integridad, en sus libertades individuales, en su propio cuerpo. Buscan, el objetivo de estas sanciones es perjudicarlo en su fortuna, su honor, su vida, su libertad, privarle de algo que él disfruta. Estas sanciones represivas, atención con esto, se caracterizan por ser diferentes a las reglas morales, ya que las reglas jurídicas, a diferencia de las reglas morales, están organizadas. Es decir, cuando usted viola una ley penal como el hurto de leña, la prohibición de apropiarse de la leña suelta, estamos frente a una sanción represiva que busca a usted colocar una multa que debe pagar y si no puede pagarla, obligarlo a unos trabajos forzados en beneficio del propietario de esos árboles en ese bosque. En contraposición tenemos unas sanciones restitutivas propias del derecho civil, mercantil, procesal, administrativo, constitucional, en las que el objetivo no es provocarle un sufrimiento al individuo, sino más bien restablecer, restituir las relaciones perturbadas bajo lo que eran antes de que ocurriera este hecho. Entonces, a partir de estos tipos de sanciones, él va a decir, la solidaridad mecánica, estoy en la diapositiva 6,
o por semejanzas, está basada en el derecho penal, en el derecho represivo. Él dice que ese tipo de sociedad busca en los castigos penales rechazar lo que ese crimen ofende y con esto mantener la cohesión social, ya que se comparten estos valores, estas ideas. En la sociedad moderna, y estaría en la diapositiva 7, no ocurre esto. El derecho restitutivo no apela a una conciencia colectiva fuerte, apela a unas estructuras que tratan de coordinar las relaciones sociales, ya no a partir de valores compartidos, sino a partir de obligaciones, a partir de roles sociales, de estructuras que determinan los comportamientos de los individuos, como por ejemplo la división del trabajo social. Entonces, si yo soy empleador, dueño de una industria, de una fábrica, y hay unos empleados, unos obreros, pues los vínculos sociales están materializados en las obligaciones de ese empleador con respecto al salario, prestaciones sociales, condiciones de trabajo del obrero. Entonces, lo que Durkheim me está señalando es, ojo que en el contrato de trabajo, ojo que en las relaciones mercantiles, en el contrato de compraventa, en las sanciones administrativas o constitucionales, encontramos nosotros los lazos de solidaridad, los vínculos sociales que aseguran una coordinación de las distintas estructuras, de los distintos sistemas para la vida social. Ya no estamos basados en una integración que apela a valores, sino en una integración que apela a órganos, y por eso se llama orgánica, porque él recurre a una metáfora de un animal superior. Imagínense los seres humanos, que tienen una cantidad de órganos uno al lado del otro, lo que él llamará en su tesis doctoral, la división del trabajo social, una densidad moral, una cantidad de aglomeraciones de personas, cada una con distintas funciones como los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas, el corazón, toda esta cantidad de órganos vitales, pero cada uno con una función distinta y que funcionan dentro de un todo, la vida del individuo. Entonces, él recurre a esa metáfora organicista de entender la sociedad como una gran ser vivo, y entonces ahí entra la idea de los órganos de ese animal superior, de esa metáfora organicista, y entre ellos está el derecho y esta como estructura social. Entonces, estoy en la diapositiva 8. Durkheim se pregunta precisamente, en el contexto de estas preocupaciones, ¿cómo es qué tipo de solidaridad tiene la sociedad moderna? Porque si en las sociedades medias encontramos que hay unos valores sociales compartidos fuertemente, ejemplos, creencias religiosas que le dan sentido a la muerte, a la vida, al dolor, a la miseria. Piensen ustedes, por ejemplo, dentro del cristianismo, y cuando me refiero a cristianismo, los católicos no tienen que pensar, no tiene nada que ver conmigo, yo soy católico, no, cristianismo incluye a los católicos también, porque la religión monoteísta es el cristianismo, no el catolicismo. El catolicismo no es una religión, la religión es el cristianismo. Fíjense ustedes que dentro del cristianismo
hay una idea clara que dice, bienaventurados sean los pobres, miserables, hace una serie de alusiones, porque de ellos será el reino de los cielos. Y resulta que desde otra arista de ese cristianismo, desde el protestantismo, en la traducción que realiza del latín Martín Lutero, se advierte una diferencia y se dice que el reino de los cielos no es de los pobres, sino de los trabajadores, de los que se esfuerzan, de los que luchan, no de los perezosos. Entonces, fíjense que ahí existe una serie de valores, ideas, que son lo que van a caracterizar el tipo de solidaridad de una sociedad segmentaria, moderna. Sí, Eduardo, eso lo dice Max Weber, pero dice otras cosas también muy profundas y muy importantes. Y que en su momento hablaremos de eso y va a venir un podcast sobre ese tema que les voy adelantando, ese libro cambió mi vida. Entonces, claro, en este contexto la pregunta que Durkheim se realiza es, a ver un momento, quiero entender esta solidaridad orgánica o basada en la división del trabajo social. El contrato de trabajo es protagonista y es quien estructura las relaciones entre trabajador y empleador. A ver, ¿cómo es posible que esta sociedad moderna, que se caracteriza por esta especialización de roles sociales, que se caracteriza por un individuo que las declaraciones de los derechos universales le dicen que es libre, independiente, autónomo, único? ¿Cómo es posible que este individuo, que en este momento de la historia es más autónomo que nunca, menos atado a la religión, menos atado a lo que tradicionalmente había sido atado, dependa ahora más que antes de la sociedad? O sea, el individuo moderno depende más del resto de individuos que el individuo de la sociedad segmentaria. Piensen ustedes en esta simple idea. El vasallo de la Edad Media tenía la vida resuelta. Después de que tuviera la tierra y pudiera realizar unos intercambios comerciales con otros, prácticamente tenía la vida resuelta. El obrero moderno no tiene nada en sus manos sino la capacidad de vender fuerza de trabajo para poder adquirir unas mercancías llamadas dinero con las que puede comprar otras mercancías y dependiendo de las mercancías que ofrece el mercado. Entonces, ahí hay una gran diferencia y que es importante. La pregunta entonces es, ¿cómo puede ser este individuo moderno a la vez más individual que nunca y a la vez más solidario? Entonces, me acaban de preguntar qué significa de solidario. Es decir, que tenga lazos que vinculen su comportamiento a otros, obligaciones. Solidaridad hace referencia en sociología, que es donde realmente es importante la palabra, en otros contextos. Seamos más solidarios. Encuentro en las redes sociales con el tema pero luego descubro que son frases utilizadas para recoger unos mercados y luego las noticias dicen que los mercados nunca llegaron a personas, que se compraron mercados muy costosos y se recurrió a sobrecostos para apropiarse de ese dinero recogido o parte de ese mercado. Entonces, no en ese sentido de solidaridad, solidaridad en el sentido sociológico, tiene que ver con el problema de la integración social, cómo nosotros creamos vínculos, lazos que impliquen correlativas obligaciones. O sea, por ejemplo, yo voy a ir a una fábrica a producir tornillos todo el día y a cambio yo qué obtengo. Entonces, claro, usted obtiene un salario,
usted obtiene unas posibilidades en materia de su salud, usted obtiene unos beneficios respecto a eso. Entonces, la sociedad, no solamente la sociedad, sino las sociedades, tienen que buscar formas de crear estos vínculos. Les voy a dar un ejemplo con lo que nos podría traer un libro de antropología que estudia sociedades distintas a la sociedad moderna. No necesariamente solo eso, pero digamos se caracteriza la antropología clásica por esto. Entonces uno va a buscar libros como el de Bronislaw Malinowski sobre el crimen y la costumbres, sociedades salvajes. Va a estar en las sociedades de la Polinesia, Melanesia, y en esta parte del mundo él encuentra unas poblaciones, él va a vivir allá, es un polaco inglés que está allá en estos lugares, y él comienza a estudiar estas sociedades y se da cuenta que, por ejemplo, ellos no tienen el contrato de trabajo, no tienen las estructuras sociales de la sociedad moderna, pero que tienen unos lazos, unos vínculos y unas estructuras que coordinan las relaciones sociales dentro de esas determinadas sociedades. Entonces, no existe la forma de solidaridad contrato de trabajo, pero sí existe una forma de solidaridad basada en la retribución, en la reciprocidad, que es que, y este es un ejemplo que pueden ustedes encontrar no solamente en las obras de antropólogos, sino también en experiencia. Yo recuerdo haber visto un video de los Cuiva, que está, creo que todavía está en YouTube. Los Cuiva es un grupo indígena, ellos tienen una cultura propia que los lleva a ser nómadas. Eran una de las, ya ellos parece ser que hace unos 30 años fueron eliminados en Colombia. Ellos vivían a lo largo del río Meta y ellos tenían una forma de reciprocidad, de integración, de solidaridad basada en la reciprocidad, en la que ellos pescaban con flechas. Es muy difícil pescar con flechas por el reflejo y demás, pero ellos han desarrollado esas capacidades, pescan un pez y al que tienen a la derecha tienen que dar la mitad del pez que han pescado, perdón, de forma tal que si ustedes ven el círculo, todos van a asegurarse un pedazo de lo que la comunidad, a pesar de que parezca individual, está adquiriendo, está obteniendo en su casa como forma de producir la existencia social. Entonces, todo esto nos lleva, para ir avanzando a las preguntas que se está formulando Durkheim, y espero estar siendo claro como en la explicación de estas ideas. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, nuevamente trayendo conceptos que no solo nos podemos un autor, sino que tenemos que ir aprendiendo alrededor del análisis de la obra de Durkheim, tenemos que ir recurriendo a definiciones generales como la que realiza Anthony Giddens y Philippe Souton en esta obra que les he mencionado ya en pasadas clases, esta obra de las cuestiones esenciales de sociología. Entonces, cuando uno habla de la división del trabajo social, en términos generales, se refiere a la separación entre las tareas de trabajo y las ocupaciones dentro de un proceso de producción, proceso social de producción, que crea una alta interdependencia económica. Es decir, la principal característica de la separación entre las tareas de trabajo y las ocupaciones dentro de un proceso de producción es la alta interdependencia económica que conlleva. Piensen ustedes en el ejemplo que trae Adam Smith, uno de los clásicos de la economía, y fíjense que nuevamente encontramos un elemento común entre Marx y Durkheim. Fíjense que Marx discutía, polemizaba en la distancia, obviamente, con Adam Smith, con David Ricardo, economistas clásicos. Así lo hará también nuestro autor del día de hoy, Emile Durkheim. Durkheim va a discutir
con Adam Smith en la división del trabajo social en varios pasajes. Ya yo dije la respuesta, bueno, me parece bien. Entonces, Adam Smith, en esta obra La riqueza de las naciones, destacó los enormes beneficios que se pueden obtener mediante una división del trabajo planificada y sistemática. Es más, va a llegar a afirmar que el beneficio del progreso que trae la división del trabajo produce una sociedad más feliz. Él dice que el progreso de la división del trabajo social conlleva un bienestar, conlleva una felicidad. Y Durkheim demuestra que eso es falso en su obra El suicidio, y ya desde la división del trabajo social lo va advirtiendo, porque no hay mayor indicador o mayor forma de medir la felicidad de un pueblo que analizando las tasas de suicidio. Un pueblo feliz no se suicida, no tiene tasas altas de suicidio. Entonces, Durkheim observa que la sociedad del siglo XIX lleva un fuerte aumento de las tasas de suicidio y dice, bueno, parece ser que Adam Smith no está en lo correcto y polemiza con él. Pero en este momento la polémica va dirigida en otro contexto. Aquí estamos hablando, sí, claro, Mauro, así es. Entonces, una persona al día sin dentro de una producción que no esté basada en la división del trabajo social puede producir al día 20 alfileres. Ahora, una persona dentro de una producción colectiva basada en la división del trabajo social, aquí el producto sería 48.000 alfileres. Estamos hablando de una diferencia numérica, pero que lleva a convertirse en una diferencia cualitativa. Es decir, esto transforma las relaciones sociales. Entonces, la pasión de Durkheim es la siguiente. Esta división del trabajo social, esta división del trabajo de la sociedad moderna, esta división industrial del trabajo, transformó el tipo de solidaridad social. Las formas tradicionales de solidaridad que estaban asentadas en las similitudes comienzan a dar paso a unas formas modernas de solidaridad social que están basadas en las diferencias y en la cooperación. Por tanto, cuando yo digo división del trabajo social, no estoy hablando, en la obra de Durkheim, no estoy hablando simplemente de un fenómeno económico, como pareciera mostrar la definición de Giddens y Sutton, sino que más bien se está refiriendo a la transformación de la sociedad en su conjunto, una transformación epocal. Fíjense entonces que si uno recurre a un libro de sociología general, a un libro introductorio a la sociología como el de Maciones y Plumer, uno podría decir lo siguiente: la sociedad moderna se apoya mucho menos en el consenso moral y mucho más en la interdependencia funcional. Por favor, yo quiero que esta diapositiva 10 la tomemos muy en serio, el contenido de ella, porque estamos frente a la principal alianza que nos puede dar el análisis de Durkheim. Repito, la sociedad moderna, ubíquese por favor, esta es la sociedad mundial que hoy nos muestra sus consecuencias, sus formas de operacionalización de las relaciones sociales, de las relaciones intrasistémicas, cuando llevamos este largo periodo de aislamiento y vemos que se extiende nuevamente. Entonces, esta situación de la sociedad mundial es una situación propia, característica de la sociedad moderna. ¿Por qué? Porque es que la sociedad moderna no se apoya en el consenso moral como lo hacía antes. Antes, en las sociedades segmentarias, en las sociedades caracterizadas por una diferenciación societaria basada en el centro-periferia o en la estratificación,
Estas sociedades se están caracterizando por una fuerza moral vinculante basada en aspectos religiosos. La sociedad moderna no, se caracteriza la sociedad moderna por una fragmentación, por una, más que fragmentación, un politeísmo de valores, dice Max Weber, por ejemplo. Durkheim nos dice, se caracteriza por unas diferencias y por eso es necesaria la cooperación, no a partir de un consenso moral. Entonces la sociedad moderna se apoya mucho menos en el consenso moral y mucho más en la interdependencia funcional. Profesor, ¿qué significa eso de interdependencia funcional? Bueno, fíjense cómo avanzan los autores y afirman lo siguiente. Como miembros de sociedades modernas dependemos cada vez más de personas en las que confiamos cada vez menos. La pregunta es, ¿por qué depositamos nuestra confianza en personas que casi no conocemos y cuyas creencias pueden ser radicalmente diferentes de las nuestras? La respuesta que nos daría Durkheim es porque no podemos vivir sin ellos. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes van a una máquina distribuidora de bebidas y ustedes introducen monedas y les sale una botella de cualquiera de estas bebidas, ustedes destapan la bebida e la ingieren sin mucha desconfianza. Pero resulta que dentro de esa bebida podría haber un veneno, podría haber cualquier elemento que le podría hacer daño y que usted en principio sabiéndolo no la va a ingerir. Pero usted no vive todo el tiempo pensando en eso porque la vida moderna se caracteriza tanto en esta confianza que usted sencillamente parte de ella como presupuesto de los lazos de solidaridad social. Usted toma un taxi cuando aquellos tiempos en los que tomábamos taxis, en los que salíamos a la calle, y usted dice, bueno, yo espero que esta persona no sea un violador. Usted no le hace antes de montarse al taxi un interrogatorio, disculpe, ¿usted me va a violar? ¿Usted tiene hijos? ¿Usted es casado? No, usted sencillamente se monta en el taxi, si algo le da desconfianza, sale del taxi, pero en principio usted está confiando en una persona que no conoce. En las sociedades segmentarias, usted sabe quién es esa persona. Usted participa con esa persona de experiencias metafísicas, religiosas, espirituales, chamánicas. Esa persona, en cierta forma, es parte de usted. Son parte de una comunidad. En la sociedad moderna, usted no sabe quién es la otra persona. Es más, en la sociedad moderna existen estructuras sociales que protegen a esa persona permitiéndole no revelar su identidad, por ejemplo. Usted puede ir por la calle y si alguien le dice, oye, ¿a usted quién es? Y usted puede responderle, ¿a usted qué le importa? ¿Por qué? Porque está dentro de las posibilidades de la sociedad moderna. Entonces, la sociedad moderna está basada mucho más se apoya mucho menos en el consenso moral y mucho más en la interdependencia funcional. Atención con esa idea. O sea, con esta idea podemos concluir entonces que la sociedad moderna es una sociedad caracterizada por diferencias, por una especialización de roles, por una división del trabajo social, que esta división del trabajo social es una estructura social y que así se articulan las relaciones sociales llevando a un funcionamiento a partir de la interdependencia funcional y no tanto del consenso moral. Usted dirá, profesor, pero repite eso muchas veces. ¿Eso qué significa? Que los valores compartidos son cada vez menos trascendentales que el sistema sobre el que trabajan esos valores. Les doy un ejemplo. Lo que Durkheim nos está señalando es que más allá del contenido que tenga el contrato de trabajo, de si sea justo o no, el contrato de trabajo es la forma como
la sociedad moderna, la sociedad caracterizada por la división del trabajo social, garantiza la integración social. Bien, voy a pasar rápidamente a las preguntas porque sé que muchas de ellas ya tienen respuesta por la explicación. Bien, entonces aquí, sí, ¿a qué se refiere exactamente con solidaridad? Ya lo hemos dicho, profe, usted ya dijo la respuesta a esta pregunta, ¿cómo se puede ver más de la solidaridad? Ya también. De hecho, actual sí se mide la tasa de felicidad. Hoy en día muchas veces en las constituciones están contenidas leyes que no son frutos de un consenso colectivo, sino consenso, ojo con ese, la otra, sino de un grupo específico con influencia que puede tener una visión radical respecto a nosotros debido a su posición en la sociedad. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con usted, Mauro. Alexandra Leal, como el principio de buena fe. Sí, pero ese es un principio que ha sido institucionalizado, que hace parte de una estructura. En realidad, cuando usted sale a la calle, esa presunción, digamos, esa eh, confianza tiene unos elementos un poco también más bien psíquicos y construidos socialmente que estos elementos propios de un determinado derecho. Pero ¿por qué se deja a través del derecho? Es que esta solidaridad se analiza u observa. Porque es que Durkheim no está dirigiéndose al derecho penal. Durkheim no está dirigiéndose a las sanciones represivas con las que se podría analizar cómo en una aldea se puede restablecer el orden después de que ha sido asesinado a alguien. Bueno, entonces llega, se encuentra el culpable y ese culpable se expulsa de la tribu o se le da a beber un veneno o se busca una forma y esa forma de castigo va a acrecentar la forma de la cohesión social. Pero ¿qué pasa? Que en la sociedad moderna usted no puede recurrir a eso porque en la sociedad moderna resulta que hay un pluralismo de creencias, la conciencia colectiva se ha debilitado, de pronto está fortalecida en algunos aspectos, pero en general los valores compartidos son valores compartidos cada vez dentro de estructuras sociales que institucionalizan estos valores y como ha dicho eh, Mauro y como han dicho otros compañeros, son valores que quizás han sido institucionalizados porque una parte de la sociedad, porque un fragmento de la sociedad, que quizá es la que tiene la capacidad para crear una semántica, Luhmann pensaría que, por ejemplo, las sociedades estratificadas, la semántica la establece siempre la parte alta de la pirámide, es decir, los poderosos siempre establecen la semántica de la igualdad la establecieron los burgueses. Pero cuando esos burgueses establecen esa semántica dentro ya de la sociedad moderna y estableciendo estas nuevas estructuras, será una transformación en la que ya es difícil pensar que la idea de la igualdad responde a los burgueses, pero ahora mismo está dentro de un entramado y una lógica funcional de sistemas en los que ya pasa a ser otra cosa y no simplemente un valor, sino un elemento que se llama valor y que ahora es parte de unas estructuras y que tiene unas implicaciones. Más allá de que, por ejemplo, usted esté de acuerdo o no de acuerdo con ese valor. No, yo no estoy de acuerdo con el valor del trabajo como fuente de la riqueza, sino yo pienso que si mi familia y mis antepasados eran millonarios, entonces yo debo heredar esa riqueza y los títulos nobiliarios. Bueno, señores, entérese, eso un poco ha sido combatido en las constituciones. La constitución, por ejemplo, italiana, establece que il lavoro es, digamos, la forma principal de riqueza y es ella misma una forma digna de riqueza. Entonces, a eso es a lo que voy. Dice como el principio de fe, pero ¿verdad? Los valores compartidos son cada vez menos trascendentales de los que los que la sociedad. Muy bien, Samuel. Profesor, no me quedó la fuente de desintegración, no me quedó la fuente. No, todavía no estamos hablando de desintegración. La desintegración va a venir en momentos que serán los de la anomia y que ahora justo vamos a comenzar a hablar de eso. Pero antes quiero hablarles de algo espectacular que es muy corto y que tiene que ver con la obra de 1895 que se llama Las reglas del método sociológico. Esta obra tiene un capítulo que es el capítulo, las reglas del método sociológico son unos 5 capítulos en los que él va a establecer qué es por hecho social, cómo puedo estudiar los hechos sociales, cuáles son los métodos. Hay un capítulo que es el tercero en el que él quiere distinguir entre los fenómenos que son normales y los fenómenos que son patológicos o anormales. Y ¿saben cuál es el ejemplo que va a recurrir
para llevar a cabo esa distinción. El ejemplo que va a encontrar Durkheim es el del crimen. Él dice, y voy acá a la lectura, en el primer párrafo dice, un hecho cuyo carácter patológico parece indiscutible es el crimen. Sobre este punto, todos los criminólogos están de acuerdo. Si explican este carácter morboso en formas diferentes, unánimes son en reconocerlo, en reconocer el carácter, digamos, patológico del crimen. Pero él dice, esta cuestión merece, sin embargo, ser tratada con más detenimiento. Espectacular, o sea, miren el misterio que le pone nuestro autor. Dice, a ver, generalmente los expertos, los criminólogos que se encargan del estudio del crimen, parten del crimen como un fenómeno social patológico, como algo anormal, como algo raro, algo mórbido. Y él dice, vamos a analizarlo. ¿Y qué hace Durkheim? Ustedes que leyeron las copias ya saben lo que él hace. Comienza a darse cuenta que todas las sociedades que hemos conocido, todas las sociedades que conocemos tienen crímenes también. Esas sociedades segmentarias han tenido crímenes, han tenido comportamientos que se han institucionalizado como socialmente negativos, objetivados a su vez con un carácter negativo y unas consecuencias determinadas. Entonces, él dice, ¿cómo puedo considerar el crimen algo anormal o patológico si todas las sociedades que conozco y que hemos conocido han tenido menos criminales? Entonces, Durkheim realiza una serie de consideraciones que son las que ahora quiero compartir con ustedes con estas diapositivas que estamos analizando. Entonces, miren lo que nuestro autor va a afirmar sobre el fenómeno criminal, sobre el crimen. Ustedes no se esperaban que un autor en sus clases de derecho les diga que el crimen es un fenómeno normal, no tiene nada de patológico, no tiene nada normal. Es más, el crimen es necesario, es útil, no tiene nada de enfermo, de morboso, de extraño. Y debido a esto, el castigo legal, la pena que establece el derecho penal, no tiene por objeto curar a un enfermo. Ahora bien, voy a aclarar algunas cosas. Primero que todo, Durkheim está haciendo una generalización muy peligrosa porque está diciendo el crimen en general cuando él a lo que se quiere referir son principalmente a los fenómenos criminales de hurto, de homicidio, es decir, los, digamos, más representativos. Segundo, cuando él dice que no tiene nada de patológico o de morboso o de enfermo, se refiere en general. Obviamente, una persona que tiene una determinada patología psíquica que nosotros en este contexto y en este espacio no podemos estudiar porque no somos expertos, pero digamos que si una persona tiene una determinada condición psíquica que lo lleva a realizar determinados comportamientos en ese sentido, sí se puede hablar de una patología criminal. No sé si sea correcto hacerlo. A lo que me refiero es que Durkheim no está hablando de una enfermedad detrás de un determinado crimen, sino de entender a los crímenes en general como una enfermedad social. ¿Por qué dice que no puede ser considerada una enfermedad social o algo anormal o algo patológico? Porque dice, hombre, la principal característica que tiene el crimen es que es universal. Todas las sociedades que conocemos o que hemos conocido tienen fenómenos criminales. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya Durkheim ha cambiado nuestros conocimientos jurídicos tradicionales, introduciendo unas revolucionarias ideas cuando plantea que el crimen es normal y no un fenómeno patológico, es necesario y útil, y por tanto la función del castigo, estoy en la página 14, en la página 14, en la diapositiva 14, dice Durkheim en la cuestión fundamental 2 y en la cuestión fundamental 9 de las lecturas correspondientes a el material bibliográfico que he tenido la asignatura sobre nuestro autor Emil Durkheim, dice, el castigo o la pena
consiste esencialmente en una reacción pasional de intensidad graduada que la sociedad ejerce por intermedio de un cuerpo constituido sobre aquellos de sus miembros que han violado ciertas reglas de conducta. Entonces él dice que este tipo de sanción, la sanción represiva, en sociedades caracterizadas por la semejanza, caracterizadas por una solidaridad mecánica, claro, un castigo de esta naturaleza, con un trasfondo de valores compartidos, va a lograr unos efectos fuertes, porque se trata de reacciones. Ustedes en una noticia que escuchemos, dice, encuentran a un hombre mayor violando a su nieta y después la descuartiza, cualquier locura de estas que puedan llevarse el prime time, digamos, el protagonismo total en una transmisión de un noticiero con todo ese morbo y uno en medio de eso, incluso almorzando y tomándose la sopa y escuchando la noticia y se comienzan a generar unos procesos internos orgánicos conectados con procesos psíquicos, vienen unos procesos sociales y, digamos, comienza a generarse todo morbo en torno a el fenómeno de ese comportamiento y toda esa censura y todo. Entonces ahí aparece una reacción que es como mecánica. Entonces de pronto sale la noticia y uno escucha que las personas a nuestro alrededor dicen, no puede ser, no, es un miserable, ¿cómo pudo? Entonces, claro, ese rechazo, él le llama que es mecánico porque casi que no nos podemos controlar, porque responde a movimientos pasionales y engraves irreflexivos que no dejan de ser útiles. Es decir, este rechazo no es algo que no tenga ninguna utilidad. Él no está diciendo que esto sea bueno o malo, por favor. Esto es una ciencia social, esto es algo serio. Él no está estudiando esto para decir, entonces, como yo pienso que esto es bueno, deberíamos coger y poner penas altas, castigos fuertes, draconianos, para que no ocurran estas cosas. No está diciendo eso Durkheim. Durkheim está diciendo que la pena, el castigo penal, el castigo organizado, el institucionalizado, a través de esta institución social que es el derecho penal, hombre, tiene una función distinta a la que uno podríamos pensar en principio, que tradicionalmente se ha pensado, y dice su verdadera función es mantener intacta la cohesión social, conservando en toda su vitalidad la conciencia común. Por unos días, semanas, incluso meses, se hablará de ese caso, se rechazará, se hará más insistencia en los derechos de los niños, en las relaciones familiares, en la religión. Eso está tratando de cohesionar estas relaciones que se están allí afectando. Entonces, eso con respecto al crimen. Y otro elemento que voy a pasar inmediatamente a desarrollar son las dos leyes sobre la evolución penal que hacen parte de lo que estamos estudiando de Durkheim y que es algo bien interesante, que representa también una de las grandes contribuciones de Durkheim al pensamiento sociológico y en particular al pensamiento también relativo al derecho penal y al castigo y a la pena, y es tratar de entender la evolución que tiene el castigo, la pena del derecho penal, el castigo organizado respecto a unas leyes que él llama de variaciones cuantitativas y unas leyes de variaciones cualitativas. Él dice, mire, la intensidad del castigo es mayor en la medida en que la sociedad pertenece a un tipo menos desarrollado y al grado en que el poder central tiene un carácter más absoluto. Ah, perdón, profesor, pero ¿qué entiende Durkheim cuando dice a un tipo menos desarrollado de sociedad? Bueno, esta lectura de Durkheim es muy interesante. Yo se las recomiendo mucho y está dentro de las lecturas que debemos realizar para el parcial de la próxima semana. Pero las preguntas que se originen de la lectura, yo quiero que las hagamos todas en el chat de WhatsApp o también me las pueden formular en la cuenta de Instagram o en la cuenta de YouTube. Yo les responderé dentro del lugar donde, o sea, en el lugar donde, la plataforma que ustedes me formulen la pregunta, pero yo preferiría que igual la repitan siempre en el WhatsApp para que todos los estudiantes puedan enterarse
de la pregunta que se ha realizado. Entonces, les repito, esta lectura es supremamente interesante, lo dejo en sus manos que la lean, se las estoy explicando, pero es necesario que ustedes la lean para que la comprendan. Entonces, la primera ley dice, miren, en la evolución social, ustedes ya conocen lo que es la evolución sociocultural, en la evolución social, la pena tiene una lógica que es la siguiente: a medida que va avanzando la evolución, en la medida en que la sociedad pertenece a un tipo más desarrollado, la intensidad del castigo es menor. A medida que pertenece, ahora hacia atrás, a una sociedad menos desarrollada, la intensidad del castigo es mayor. Por tanto, la intensidad del castigo es inversamente proporcional al grado de evolución de la sociedad. Ay, profe, eso está muy enredado, se las pongo sencillo. Una sociedad segmentaria, una sociedad como la de Mesopotamia, que no es segmentaria, sino estratificada, pero en un modelo mucho menos evolucionado a la estratificación medieval, ustedes van a encontrar que hay castigos, por ejemplo, en las legislaciones asirias, como empalamiento. Una mujer que intenta abortar, se le va a hacer empalamiento. Entonces cogían una estaca, la penetraban desde el ano hasta la boca y la ponían como si fuera una rata así, frente a todo el mundo, empalada. Eso es un castigo aterrador para nosotros porque la intensidad es alta, porque el grado de evolución de esa sociedad es menor respecto al grado de evolución de la sociedad moderna. Pero además tiene una relación con el carácter absoluto del poder central. Es decir, si acá el poder está en manos de el palacio y el templo, en Mesopotamia me refiero, en la sociedad moderna el poder está en manos de inicialmente un rey, luego un rey junto a un parlamento, luego unos poderes, luego lo que ya nosotros conocemos, la división de los poderes, estructuras modernas, participaciones políticas, de una mayor ampliación política de los ciudadanos y demás. Luego hay una segunda ley que se llama la ley de las variaciones cualitativas, y esta es más sencilla todavía. Dice que a medida que avanza esa evolución social, a medida que vamos encontrando sociedades en medio de esa evolución social, el castigo principal es el de la privación de libertad. Entonces la enunciamos, dice, el castigo que implica la privación de la libertad y solamente de eso por periodos de tiempo que varían con la gravedad del crimen, tiende crecientemente a volverse el tipo normal de sanción. ¿Qué significa eso? Hombre, si ustedes van a las sanciones que existían en el Imperio Romano, encuentran confiscación de bienes, expulsiones, trabajo forzado, confinamiento, una cantidad de castigos. Si ustedes van a Mesopotamia, encuentran que está la muerte, el exilio, la privación de las propiedades. Entonces, esa diversidad de castigos, cuando usted avanza en la evolución social, por ejemplo, en la actualidad, usted encuentra que existen muchos de esos castigos ya no hacen parte de las formas de castigo legal. Piensen, por ejemplo, que en sociedades como las sociedades latinoamericanas, en los estados de Latinoamérica, principalmente los castigos son la multa, en algunos casos hablamos de confiscación de bienes, pero principalmente es la privación de la libertad por periodos de tipo determinado. Miren que no les digo la privación de la libertad con trabajos forzados. El trabajo forzado no está permitido en las sociedades modernas, pero luego en otro momento hablaremos de cómo las cárceles norteamericanas han establecido una nueva forma de esclavitud porque los trabajos se hacen, prácticamente son forzados, tanto por los beneficios que representan para ellos como porque son parte de los ejercicios que deben realizar los internos dentro de estas instituciones, que muchas de ellas son privadas, entre otras cosas. Bien, paso a resolver posibles preguntas que se han generado en este último espacio. Dice, a ver, más arriba dice Jesús David. No, antes de Jesús David, podría decirse
que el derecho es la herramienta que ayuda a que estos principios sean institucionalizados, sí, como estructura social, sí, pero es que en realidad en el derecho las normas jurídicas ya son la materialización de esa institucionalización. Jesús David dice, profe, pero entonces estoy confundido. Al principio Durkheim dice que la solidaridad social es un fenómeno completamente moral, pero al final usted nos dice que a la conclusión que llega es que se apoya en una interdependencia funcional. ¿Y qué problema tiene eso? Si es un fenómeno completamente moral, te estás confundiendo con el hecho de que la solidaridad sea un fenómeno completamente moral con el hecho de que la interdependencia funcional, que no es práctica, no, digamos, en sí mismo, no es un fenómeno que tenga un contenido moral, no es el consenso moral, no es, son los valores y normas que compartimos, sino más bien cómo esas estructuras sociales determinan un determinado comportamiento, encausan el comportamiento de unas determinadas estructuras, limitan las libertades individuales, o sea, yo no, ya no puedo vender mi cuerpo, sino que ahora tengo que vender mi fuerza de trabajo, o este tipo de cosas. Entonces, no te confundas, Jesús David, porque cuando él dice que la solidaridad social es un fenómeno moral, no se contradice al decir que la sociedad moderna, su tipo de solidaridad social no está basado tanto en la consenso moral, sino en la interdependencia funcional. ¿Y por qué no se contradice? Hombre, porque cuando él dice que la solidaridad social es un fenómeno moral, está diciendo que la integración social, la interdependencia de las personas, la confianza que usted entrega a otro individuo, tiene un carácter metafísico, abstracto, es algo, es un fenómeno moral, es un fenómeno que tiene que ver con los mores, los comportamientos, y que la forma de estudiarlo es a través de símbolos visibles, que en este caso es el derecho. Eso es una cosa. Otra cosa es que usted diga que en la sociedad moderna, la forma como se da ese fenómeno moral, ese fenómeno de integración y de solidaridad, es distinta a la anterior. En la anterior, ese fenómeno moral llamado solidaridad social se da a través de consensos morales, se da a través de valores, normas y demás. Pero en la sociedad moderna, ese fenómeno moral llamado solidaridad social se da ya no más caracterizado por los valores y normas compartidos, sino sobre todo caracterizado por una confianza debida a la interdependencia funcional. Como yo me confiar en ti, entonces me tocó, como yo dependo cada vez más de ti, entonces yo tengo que confiar en ti. Y entonces yo voy a comprar el producto que tú vendes, yo voy a venderte el producto que yo produzco, yo voy a, como paciente, a visitar esa clínica, a ser atendido en esa clínica. Es decir, lo que le trato de decir Jesús David es que la solidaridad social es un fenómeno de tipo moral, pero no implica que la forma de solidaridad sea solamente un fenómeno moral, porque el hecho de que sea un fenómeno moral, la solidaridad social, diga, bueno, nosotros somos solidarios a través del cumplimiento de nuestras obligaciones dentro de los contratos de trabajo, dentro de los contratos civiles y demás. Eso no implica que, en últimas, la sociedad, que la solidaridad social no sea en ella misma un fenómeno moral, sino que la forma de solidaridad, la forma de darse ese fenómeno moral de integración social, de solidaridad social, va a darle mayor importancia o va a basarse más, cada vez más, en la interdependencia. Lo que sí hay detrás de su pregunta, Jesús David, que usted es muy inteligente, es que podríamos estar frente a una situación en la que precisamente la solidaridad como fenómeno moral está viviendo un cambio, una transformación en el que va a recurrir menos a fuentes como valores y normas, perdón, como valores, ideas y sentimientos compartidos, y va a dirigirse más, a poner como protagonista más elementos de dependencia funcional, como podría ser, bueno, cúmpleme, usted me tiene que cumplir con este contrato, porque si no me cumple, entonces vendrán unas sanciones. Usted me tiene que cumplir con este contrato. Fíjense que ese requerimiento que haría un individuo, oiga, señor empleador, oiga, que usted me tiene que pagar a mí mi salario, aquí está mi contrato laboral,
Es distinto a apelar a, por favor, no hagas eso porque tú crees como yo en estos valores y estos valores. Es decir, fíjate que en ambos se trata de una relación moral, pero en una relación, en un fenómeno de tipo moral, en uno de los fenómenos yo recurro a valores, en otro fenómeno yo recurro a determinadas obligaciones que derivan de unas interdependencias funcionales. Bien, luego dice, profe, en la lectura 12 se habla sobre el índice de criminalidad es proporcional a los sentimientos naturales que sienten los seres humanos que los hacen violar los sentimientos colectivos, pero ¿por qué en ciertos lugares el índice de criminalidad es mayor que en otros lugares si se supone que el hecho de violar la ley es un fenómeno inevitable de la naturaleza humana misma? Bueno, voy a aprovechar esta pregunta para decir que puede ser, ya entrando en las conclusiones de la clase, y dejando la anomia también para que ustedes lean la diapositiva. La anomia es un fenómeno social, eso está allí, y además hay un post en la cuenta de Instagram donde pueden un poco encontrar eso, y si tienen duda lo podemos desarrollar. De todas formas, seguramente hablaremos de eso en el podcast que subiremos, y así no sienten que eso no se dio, porque en realidad es un tema que ya hemos tratado con anterioridad, y me permito así sacar una conclusión importante. Fíjense lo que les voy a plantear ahora. Los análisis que Durkheim realizó sobre los crímenes, sobre el derecho penal y demás, muchos de ellos tienen algunos problemas por sus generalizaciones, porque sus conclusiones no son necesariamente así como se dieron el día, pero estas leyes de la evolución penal seguramente son correctas, las podemos verificar, ustedes lo pueden observar, a pesar de que existan excepciones. Eso no significa que sigan siendo leyes, porque recuerden que pueden haber excepciones. Pero a lo que voy es lo siguiente, miren, el principal, y esto lo digo a partir de la pregunta que me está haciendo el estudiante, que dice, ¿cómo es posible que los índices de criminalidad sean unos acá, pero los otros son allá, cuando el crimen es prácticamente un fenómeno normal? Bueno, vamos a responder esa pregunta recurriendo al mismo Durkheim, a la importancia que tiene Durkheim. Y yo no creo que se hable de la maldad inherente al ser humano. Yo no creo que exista algo, ahora que estoy leyendo algunos comentarios acá que se han hecho, alguien que dice la maldad en el hombre siempre va a existir según él. Yo no sé realmente eso, de qué pasajes los encuentren de la obra de Durkheim. Pero lo que sí es importante en la obra de Durkheim, lo importante, su contribución, su legado al hacer este análisis, es el siguiente: mucho cuidado. No es necesariamente que simplemente que el crimen es un fenómeno normal. El legado de él es el siguiente. Durkheim lo que hizo realmente fue desligar los delitos, los crímenes de algún tipo de naturaleza humana. La gran contribución de Durkheim es que él va a decirnos que hay un relativismo valorativo respecto al crimen. En algunos momentos de la historia consideramos un determinado crimen como el más grave, en otros momentos de la historia ni siquiera lo consideramos crimen. Piensen ustedes es que para entender bien esto tienen que ir a las lecturas de Durkheim. Si no las han realizado, pues cuando las realicen, por favor, leanla mañana, el jueves, el viernes. Van a entender lo que yo hoy les he explicado. Y es que Durkheim no está diciendo que, no, eso es normal el homicidio y por tanto ni siquiera protejamos a las víctimas. No, él está diciendo lo contrario, está diciendo, atención, hay que estudiar con mucha importancia el fenómeno criminal, porque es un fenómeno moral, es un fenómeno normal, útil, pero atención, es un fenómeno que varía en la historia de la humanidad. Porque los delitos, atención, viene aquí la gran contribución, la frase de la clase. Los delitos, los crímenes son una construcción social. Y por tanto, si los valores religiosos, la polis, las chivitas, como organizaciones,
en un determinado momento de la historia, en Roma, en Grecia, en el siglo V antes de Cristo, representaron los valores supremos y por tanto existían delitos. Por ejemplo, no celebrar las fiestas religiosas en Roma, por ejemplo, y no ir cantando por la calle cuando había una fiesta de la ciudad, sino ir amargado y triste, que ya era un elemento que podía ser penalizado. Si un comportamiento así, que es un crimen en esa época, ni siquiera existe en la sociedad actual, a usted no le pueden decir, bueno, en Semana Santa el que esté triste por ahí por la calle y no esté celebrando las santas fiestas de la religión cristiana, entonces va a tener un castigo. Eso es inconcebible, eso es. Entonces, fíjense cómo lo que hay detrás de la obra de Durkheim es una relativización de los valores respecto al delito. El delito no tiene una realidad natural, no tiene una realidad ontológicamente dada de una vez por todas que podamos decir el peor crimen que existe es el homicidio. Falso, porque para los antiguos el peor crimen no era el homicidio, no era quitarle a otro. El principal crimen, el más grave, era ofender la religión colectiva, la religión compartida, ofender al patriarca, ofender los valores. Fíjense que incluso en algunos casos el homicidio dejaba a la venganza privada y solo en pocos casos eran estudiados por los magistrados en algunas de las organizaciones sociales de esta época. Entonces, lo que les quiero dejar como conclusión es que en el caso del delito, del estudio que realiza nuestro sociólogo el día de hoy, lo que hace es relativizar los valores y decir, bueno, en algunos casos era más importante la religión. Ahora en la sociedad moderna, donde el individuo y su libertad son parte de las estructuras económicas, jurídicas, políticas, pues entonces el principal crimen es el homicidio. Voy a detener la grabación y